¿Cómo es el orden? Aquí ya lo tenemos para grabar. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este Historiando. Yo quería hacerlo porque precisamente en este 2024 se cumplen 150 años de la primera exposición impresionista, así que bueno, pues es una fecha importante por todo lo que trae el impresionismo al arte, no solo a la pintura. Hoy Lupita Silva nos va a hablar de un lugar precioso y también pues porque en París sobre todo se desarrollan, además de este museo, se desarrolla en aquella época, un poco antes, la construcción del París como tal. ¿Se acuerdan que en otros historiandos también habíamos hablado que pues no estaba muy bonito París, no es el París que soñamos conocer o al que soñamos visitar, pero a partir de esta época empieza a haber muchos cambios en la ciudad en cuanto a sus trazos y en cuanto a la forma como conocemos a esta ciudad actualmente. Entonces, Lupita nos va a hablar sobre esto. Por supuesto, nuestro compañero Guillermo, que no debe de tardar, nos va a hablar sobre toda la literatura y todo el arte impresionista. Y yo quería hablarles sobre algo que también tiene mucho que ver con el impresionismo y el arte en general. Fíjense que últimamente me estoy metiendo muchísimo a lo que es el papel de la mujer en el arte, sobre todo en épocas anteriores, y es muy interesante entender cómo las mujeres tuvieron que hacer un camino a veces delicado, tortuoso o más largo para poder llegar a ser reconocidas. Y a pesar de que los impresionistas masculinos, los hombres, pintores eran bastante amigables y bastante abiertos, pues todavía tenían ahí su toque, ¿no? Y entonces tampoco fue tan fácil para estas mujeres que se dedicaron a la pintura impresionista. Yo les voy a hablar sobre ella, sobre una especialmente que parece ser, es, digamos, la precursora o, digamos, la que más activa estuvo en este movimiento. Y hay una historia de amor por ahí que les traigo de chisme entre uno de los pintores impresionistas más famosos y esta pintora. Pero eso lo verán al final, porque hoy me toca a mí cerrar el historiando a Guillermo Maínez, a quien ya vemos por aquí, lo saludamos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Te toca abrir a ti hoy? Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente. Pues cuando... Así que ya estoy listo cuando ustedes me indiquen. Cuando tú me indiques Esperanza, ya estamos listos. Ay, pues muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí hoy también. Ya te queremos escuchar. Ya está también Lupita, a quien ya saludamos. Y ya tengo activada la posibilidad para que puedan compartir pantalla. Muy bien, pues empiezo entonces. Venga, ¿Está? Me dicen si ven bien. ahí va. Perfecto. Baja nomás que se ponga como presentación. Ahí está. Muy bien. Muy buenos días. Pues efectivamente hoy vamos a hablar de los impresionistas, de este movimiento revolucionario del arte de mediados, finales del siglo XIX, que tuvo también un impacto en la literatura y la música, pero sobre todo, ante todo, fue un movimiento pictórico, un movimiento artístico de artes plásticas. Muy bien, aquí tienen ustedes esta famosísima pintura que se llama Impresión, Salida del Sol, que fue la que dio origen al nombre del movimiento, que como muchos otros, como el barroco, como el gótico, empezó como un nombre despectivo. No era un nombre utilizado para categorizar o para elogiar al movimiento, sino para despreciarlo, ¿no? Estos cuates reciben ciertas impresiones, como lo dice el nombre del cuadro. Y abro con una frase de Claude Monet, el autor de este cuadro de 1880, donde dice: todavía lamento haber sido la causa del nombre que se le dio a este grupo, ya que la mayoría de los artistas no eran impresionistas en absoluto. Y esto es lo primero que vamos a tomar en cuenta en esta plática, es que impresionismo se refiere a un grupo más reducido del que se suele pensar. Y dos, que como muchas etiquetas, pues muchos no estaban contentos con que
con que los agruparan medio a fuerzas en una escuela o corriente. Otros estaban muy contentos con ello y se decían impresionistas a mucha honra. Bueno, este cuadro es muy bonito y como podrán ver, empieza a verse ya desde 1874, que es cuando se expone por primera vez este cuadro hecho el año anterior. Las características centrales del impresionismo, esta difuminación de los contornos y el uso primordial del color sobre la línea, del color sobre el dibujo, ¿no? Entonces, paso a una breve introducción. Aquí a la izquierda tienen ustedes a un personaje del que les voy a hablar ahorita. Muy bien. El impresionismo hace su debut en sociedad formalmente en 1874 con su primera exposición y se llamaban Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores y demás. Ese era su nombre, digamos, oficial, que nunca se les quedó, por supuesto. En realidad solo hay, y ahorita esto es muy debatible y hay controversia ¿Ya al estás? respecto, pero en realidad solo hay 5 impresionistas reales u originales. Los 4 alumnos de Charles Gleyre, que tienen ustedes arriba a la izquierda retratado, que vivió de 1806 a 1874 y que fueron Monet, Renoir, Basile, Sisley y Pizarro, luego que no fue estudiante de Charles Gleyre, pero que se unió al grupo. Aquí tenemos una pintura en la parte central de la lámina, tenemos una pintura de Charles Gleyre. ¿Y por qué la puse? Para ilustrar la enorme diferencia que hay con la pintura impresionista. Eh, Miren, aquí está, vean este cuadro, ¿no? Y luego vean este. Y este cuadro de Charles Gleyre es de la escuela neoclásica. Este hombre era un catedrático, era un profesor que aparte tenía su estudio independiente, donde daba clases particulares a alumnos. Y lo que ellos estudiaron entre 1860 y 63 con Gleyre, que era un neoclásico, como digo, y les daba mucha libertad, les decía, pinten lo que quieran, hagan lo que quieran, pero antes, y esto es muy importante para cualquier arte, antes tienen que aprender composición, dibujo, perspectiva y forma. Es decir, no se pueden brincar la educación técnica neoclásica que enseña a componer las figuras en el cuadro, a dibujarlas y a ordenar. Y después ya haces lo que quieras. Este cuadro de aquí arriba vemos pues las líneas muy claras, el tema mitológico, histórico. Estos pintores se dedicaban muy poco al mundo real y pintaban escenas bíblicas y mitológicas fundamentalmente. Sin embargo, aprendieron muchísimo con él, lo reconocieron siempre como un maestro de todos ellos, eh, y fue muy importante además porque ahí fue donde se encontraron estos 4 muchachos que venían de orígenes distintos, pero que se hicieron muy amigos ahí. Se llamaban los intransigentes originalmente, ¿no? Era un nombre así muy de chavos y luchaban contra el arte academicista, contra este mismo arte de su maestro luchaban y soñaban con un nuevo renacimiento, con un nuevo florecimiento de las artes, cosa que consiguieron sin duda. Ahora, ya no querían pintar modelos ordenaditos, sentaditos, peinaditos y bañados para hacer retratos muy elegantes, sino que querían pintar la naturaleza sin intermediación, es decir, a partir de las impresiones que recibían por sus ojos, ¿no? Y por sus sentidos. Como ustedes saben, después de la Primera Guerra Mundial apareció el expresionismo, que es exactamente lo contrario. No se pinta lo que se ve, sino lo que se siente, lo que se piensa, ¿no? Es el movimiento contrario. Y quiero resaltar aquí una cosa que fue fundamental para la sobrevivencia de este movimiento, la sobrevivencia literal, física, material, que fueron los galeristas que creyeron en ellos y los financiaron, fueron sus mecenas, les compraban cuadros cuando andaban apretados de dinero, y así hicieron mucho dinero porque además compraban cuadros muy baratos que ahora se venden, que después se vendían en unos precios exorbitantes, ¿no? Y estos fueron Paul Duhamel y Ambroise Vollard, que fueron 2 galeristas, 2 mercaderes de arte importantísimos para este grupo. Como todo, nada sale de la nada, el impresionismo no nace del vacío, implica un movimiento, un conocimiento profundo del arte anterior, como decía,
y aquí hay algunos precursores de este estilo. Primero, fueron muy influenciados por el rococó. ¿Y por qué por el rococó? Pues porque el rococó pintaba modelos reales, un tanto idealizados, como podemos ver aquí a la izquierda está Antoine Watteau, este pintor francés que pintaba este columpio. Luego ya veremos que hay un columpio de Renoir, que es muy diferente, pero aquí vemos a esta señorita muy elegante y muy perifollada en un retrato que claramente no es un retrato realista, es una imaginación del pintor. Y a la derecha tenemos bueno, primero el rococó que les enseñó a no disimular la técnica, que era como la norma de elegancia de la pintura neoclásica, sino usar la técnica. ¿Para qué? Para mostrar el movimiento y los efectos cambiantes de la naturaleza. Eso lo aprendieron de ahí. Pero también estaban en Inglaterra John Constable y William Turner, y yo sé que aquí hay muchos fans de Turner, entre los que me incluyo, y aquí a la derecha está una pintura de John Mallord William Turner, que como vemos también prefigura de alguna manera el impresionismo al tener estas líneas difuminadas y al presentar el efecto de la luz de atrás adelante. Fíjense en este cuadro de arriba a la derecha, es muy importante. En la escuela neoclásica se presentan los tonos cálidos, dorados, ocres y demás al frente de la escena, y hacia atrás en perspectiva se van disimulando los colores hasta llegar a un azul verde grisáceo en la lejanía. Los impresionistas revierten la técnica y ponen los colores cálidos con frecuencia atrás, digamos, en el fondo de la escena, como hace Turner aquí. ¿Qué aprendieron de Constable y Turner? A manejar el paisaje real y la luz. Y esta combinación de usar la técnica, que sea evidente, y retratar la luz, es lo que va formando el impresionismo. Otros precursores importantes fue la escuela de Barbizon, de Théodore Rousseau y Jean-François Millet, que vivían en el campo y hacían bocetos directamente de la naturaleza, pero luego terminaban los cuadros en el estudio. Y esto es una gran diferencia con los impresionistas que pintaban todo al aire libre. No hacían nada más un dibujito y luego lo retocaban en su estudio como la escuela de Barbizon. Otros tres fundamentales, además, a los que llegaron a conocer, que fueron mentores de varios, les dieron consejos, fueron Corot, del que aprendieron la realidad visual, Eugène Delacroix, que les enseñó a usar el color hasta en las sombras, sombras violetas, sombras amarillas, sombras rojas, y de Gustave Courbet aprendieron la libertad técnica. Aquí hay algunas pinturas, está Fragonard, arriba a la izquierda, está John Constable, que ven este muy bonito paisaje que no es impresionista, pero empieza a parecerse al tipo de imágenes que iban a plasmar los impresionistas, ¿no? Aquí abajo a la izquierda está Theodore Rousseau, que como que ya medio se va acercando, y a su derecha abajo Jean-François Millet, que pintaba campesinos, eran cuadros de género, a unos impresionistas les gustaban, a otros no, pero todos aprendieron el manejo de la luz y de los efectos de la naturaleza de estos pintores de la generación anterior, o de varias generaciones anteriores. Aquí hay más pinturas de estos personajes, que como ustedes verán, todavía no son impresionismos, pero si vemos arriba a la izquierda, pues ya empieza a haber algún acercamiento directo a la naturaleza. Muy bien, ¿cómo estaba el breve resumen histórico de los impresionistas? Es bien importante recordar que todos ellos, como todos los artistas, como todas las personas de Francia de 1870, sufrieron un trauma realmente horroroso en 1870-71 con la guerra franco-prusiana, que fue una estupidez de Napoleón III, que declaró la guerra a Prusia y bueno, perdió en menos que canta un gallo. Fue un desastre. Después los prusianos sitiaron París, esto lo retrata muy bien Víctor Hugo que vimos, al que visitamos hace poco, tiene muchos poemas sobre este acontecimiento atroz en el que los parisinos terminaron comiendo ratas, zapatos, cortinas y todo, no había comida y hubo epidemias, fue una cosa terrorífica y luego vino la Comuna de París, esta rebelión
muy peculiar, muy violenta, que terminó de una manera muy trágica. Todos estos personajes, sus vidas se partieron en dos. Hay un antes y un después emocional, físico, económico, personal de todos estos pintores. Este es el entorno en el que va naciendo el grupo. Eh, eh, Constantemente eran rechazados en el salón. Muy rápido, para no comerme mucho tiempo, el salón era la exposición oficial de la pintura francesa, que se llama así porque se empezó haciendo en el Salón Cuadrado del Palacio del Louvre, ya hecho museo. Después tuvo otras sedes, pero había un jurado muy académico que elegía cuadros y generalmente rechazaban los de los innovadores. Era muy rígido, muy academicista, muy tradicional. Entonces, como los rechazaban todo el tiempo, dijeron, pues basta, vamos a hacer nuestra propia exposición. Primero hubo una que voy a mencionar más adelante, que se llamaba el Salón de los Rechazados, que era donde iban a dar los cuadros no aceptados en el salón, y luego los impresionistas decidieron hacer su propia exposición. Y esta ocurrió en 1874, en los meses de abril y mayo, que fue quien les prestó un estudio, no tenían dinero, les prestó un tercer piso en el Boulevard de los Capuchinos, que está retratado por la época aquí abajo a su izquierda, más o menos por aquí es por donde estaba el estudio de Gaspard Tournachon, mejor conocido como Nadar, está aquí a la derecha de ustedes, a la derecha de la lámina su retrato, que fue uno de los pioneros de la fotografía y además fue grabador, ilustrador, pintor y un gran activista cultural. Él les prestó el Boulevard de los Capuchinos 35, su estudio para que expusieran. Expusieron 165 obras de 30 artistas, que como bien decía Claude Monet, no todos eran impresionistas, de hecho la mayoría no lo eran simplemente artistas independientes, y expusieron los cuatro alumnos de el profesor francés, más Cézanne, que no, más Degas y Cézanne, que no son estrictamente impresionistas, y Berthe Morisot, que sí fue impresionista y que me sospecho mucho que va a ser la protagonista de una plática en unos minutos. Hubo 8 exposiciones más de los impresionistas, la última fue en 1886. Edouard Manet, del que voy a hablar ahora, no quiso participar en estas exposiciones y por lo tanto, aunque todos lo agrupamos como uno de los pintores impresionistas, en sentido estricto no era parte del grupo. Fueron 3.500 personas a verla, lo cual fue un éxito, pero casi nadie compró. Fue un fracaso económico. Cobraban un franco por entrada cada persona y fue todo un fracaso, ¿no? Los críticos de arte se burlan, salvo uno que otro que voy a mencionar ahora, casi todos se burlaron. Decían, bueno, lo que pasa con estos muchachos es que necesitan lentes, ven borroso, no ven bien, como que se les pierde ahí la imagen. Aquí a la izquierda está el catálogo, la portada del catálogo de esta exposición. Aquí está la Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, etc. Y el catálogo costaba 50 centavitos. Aquí a la derecha hay una caricatura de gente horrorizada viendo estos cuadros espantosos, tan feos, tan mal pintados, tan mal hechos, y que las espantaban a la gente. Y aquí vemos uno de los cuadros expuestos, perdón, me brinqué. Aquí vemos uno de los cuadros expuestos, que es de Camille Pissarro. Muy bien, voy a referirme brevemente a cada uno de los más importantes impresionistas para luego seguir con la charla. El maestro y precursor inmediato de los impresionistas, y ahora incluido generalmente en la corriente, es Edouard Manet. Edouard Manet, que murió lamentablemente muy joven, a los 51 años, fue un pintor muy original en el sentido estricto de la palabra, un pintor rebelde que empezó a pintar como él quería, habiendo aprendido antes la técnica. El tema de Manet era la primacía del color, la libertad en la composición y el trazo, la naturaleza. Él estaba muy influenciado por los españoles del siglo XVII, ya saben ustedes, Velázquez, Murillo, etcétera, más Goya luego, por Rubens, por Delacroix, y en esta época, fíjense que se vino una moda, un trending topic, que era la pintura y la gráfica japonesa. Había una verdadera locura, todo mundo en el mundo bohemio, artista, chic,
cool, tenía grabados y pinturas japonesas en sus salas de recepción y era muy, muy famoso y muy popular. Y también les influyó a los impresionistas la sencillez de las imágenes. Edouard Manet expuso por primera vez en 1863 en este famoso Salón de los Rechazados y provocó un escandalazo por este cuadro que tengo aquí en la imagen que se llama Almuerzo sobre la hierba. Y ustedes pensarán, bueno, pues el escándalo es que hay una chica desnuda ahí en el piquenique, pero pues no, desnudos había por todos lados. El arte neoclásico usaba mucho el desnudo de una manera muy estilizada y elegante. Y aquí hay una chica muy normal. No es una diosa griega, no es una alegoría de la victoria, es una mujer que por alguna razón no explicada está encueradita en el picnic. Pero lo que escandalizaba era la composición, una composición rara. ¿Qué haces atrás ahí bañándose? Está como está. Nosotros lo vemos como muy normal ahora, pero para los entendidos en pintura de la época esto era una especie de aberración. Luego acabáramos, en 1865 se presentó otro escándalo cuando pintó a una de sus modelos favoritas, a la que vamos a ver en la siguiente lámina 10 años después. Aquí está Victorine Meurt, entiendo que se pronuncia así, y Victorine Meurt era una modelo profesional con la que trabajaba mucho Edouard Manet. Y esta pintura fue otro escándalo absoluto porque obviamente, según los críticos, esta es una prostituta que está esperando un cliente y aquí su criada negra le lleva un buquet de flores que probablemente le manda el galán antes de pasar a la alcoba. Y fue un escándalo terrible, terrible, la naturalidad, el lacito negro, la florecita por acá, y bueno, este también fue sumamente criticado y los críticos hicieron pedazos a Manet por este cuadro. Eh, ¿Cuál fue una de las grandes revoluciones que introdujo Manet? La pintura sin tema. Hasta aquí se consideraba, sobre todo en el arte neoclásico, que la pintura tenía que contar una historia o retratar un momento de la Buenos días. liturgia, de la literatura, de la mitología. Y aquí cito a una de las biógrafas que dice, la idea de que se pudiese crear un cuadro únicamente por razones pictóricas resultaba extraña, pintar por pintar. Después de 1874, Manet se va volviendo impresionista, fue muy influido a su vez por un hombre más joven que se llamaba Claude Monet, que por cierto a Manet le chocaba y odiaba que confundieran a Manet con Monet, aunque eran amigos, y la gente se hacía bola. ¿Qué más? Es otro choque, el nuevo París del barón Haussmann, que destruyó, destazó el viejo París medieval e hizo esta ciudad moderna que a todos nos gusta, pero que en esa época no a todo el mundo le gustaba. A Manet no le gustaba, pero lo aceptaba, eran cosas que pasan en la vida. Y lamentaba como Renoir y otros que el París de sus infancias desapareció enfrente de sus ojos, lo tiraron, lo rehicieron. Aquí vemos esta pintura que es muy bonita, que se llama El Tren, o la estación de ferrocarril, pero lo que vemos es a Victorine Meurt, a la mismísima Olimpia 10 años después, posando, ahora sí más vestidita, con un perrito, un libro y una niña que está de espaldas, y se llama, ese nube de vapor que vemos ahí atrás, es el tren llegando a la estación, y estos dos personajes están ahí viendo, bueno, una viendo y otra no, la llegada del tren. Esto que nos parece muy lindo, en una muy bonita escena, pues curiosamente era considerada como rara. Un último apunte aquí, el impacto de los cafés. Hubo varios cafés, el Gaubois, la Nouvelle Scène, donde a lo largo de los años este grupo se reunió con literatos, con músicos, con estadistas, con diplomáticos, etcétera. En los cafés era donde se difundían las ideas y se discutían las nuevas corrientes. Otro personaje que les quiero mencionar es el verdadero líder de este grupo, Claude Monet, que murió de 86 años y que era como el motorcito, el alma del grupo.
Él, aunque nació en París, se crió en Normandía y Normandía, la región del norte hacia el este de Francia, es fundamental. En su pintura él estaba enamorado de Normandía. Ahí en Le Havre, donde el padre de Monet tenía una tienda, se encontró con Eugène Boudin, un excéntrico que fue su mentor, un hombre que le enseñó a pintar la naturaleza directamente al aire libre. De él aprendió eso de no, nada de venir, ver y regresarse al estudio. Hay que pintar aquí, llueva o haga sol, hay que pintar afuera. Luego, Monet hizo su servicio militar en Argelia y ahí descubrió la luz, porque Normandía es bastante nebuloso y lluvioso y húmedo, y en Argelia, en el desierto del norte de África, pues esta luz amarilla clarísima, los cielos transparentes, esto deslumbró a Monet y lo iba a incorporar luego en su pintura. En 1874 se mudó a la famosísima casa en Argenteuil, que ven ustedes abajo a la izquierda, en esta pintura del jardín de los Monet, que pintó tantas veces en Argenteuil, en la ribera del río Sena, y se compró un estudio Botte, que está aquí a la derecha. Aquí, esta es una pintura de Edouard Manet, donde retrata a Claude Monet con su esposa Camille en este estudio Botte, que era una gran innovación. No la inventó él, se la copió a otro amigo llamado Duvigny, pero la idea era que pudieras pintar desde en medio del río y desde ahí tomar las perspectivas, ¿no? Era un taller flotante de pintura que ha de haber sido una cosa pues muy bonita. Una cosa curiosa de esta casa de Argenteuil es que hay cuadros de un mismo rincón de este jardín pintados por Monet, por Manet y por Renoir. En 1877, ya después de las primeras dos exposiciones impresionistas, a este hombre le dio por pintar series de cuadros. Y la idea de estas series de cuadros era mostrar los efectos cambiantes del clima, de la hora, de la humedad, de la luz, de la sombra, etcétera, en un mismo lugar. Es decir, es una especie de crónica visual del cambio en los efectos que genera el clima en un objeto. Puede ser una catedral, como la Catedral de Rouen, almiares, estos es como montoncitos de paja que se hacían, y las torres del Parlamento en Londres. La idea, esto es bien importante, Monet quería, y hubo incluso un movimiento para tratar de convencer a gente que comprara todos los cuadros de una serie y se expusieran juntos para poder ir recorriendo e ir viendo estos cambios de luz. Lamentablemente terminaron dispersas por el mundo, de manera que muchas de estas series tienen un cuadro en San Francisco, uno en París, tres en París, dos en San Petersburgo, etcétera. Lamentablemente están dispersas y lo podemos ver, pero podemos ver partes de la serie cuando vamos a alguno de estos museos. Aquí abajo a la izquierda hay dos ejemplos de los efectos de luz en la Catedral de Rouen y a la derecha la abadía de Westminster, las torres del Parlamento inglés, en dos momentos diferentes del día y de la noche. En 1878, Monet se mudó a otra casa en Bethel, que también que está mal escrito aquí, se me atrapeó una letra, en Bethel, que también pintó extensivamente. En 1879 murió Camille, su esposa, con la que había batallado mucho para casarse, no lo habían dado permiso. Y en 1892 se casó con la que de hecho ya era su mujer desde años antes, Alice Rochede, una mujer muy rica, y juntaron ahí tus hijos, mis hijos y los hijos de los demás. Tenían una gran familia con muchos niños, Monet era muy niñero, y se mudaron finalmente a la casa en Giverny, la famosa casa del puente japonés, de los lirios acuáticos, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, terminó sus días ya muy grande para la época Claude Monet. Otro de los líderes fue Auguste Renoir. Auguste Renoir también pertenece al grupo central de los impresionistas. Este hombre vivió hasta 1919, hasta después de la Primera Guerra. La familia de Renoir era de Limoges, y ustedes recordarán que Limoges es un centro de producción de vajillas, de porcelana, de cerámica. Y cuando se mudaron a París,
él entró, era una gente de una condición, pues, de clase media, media baja, y lo que hacía es que aprendió a pintar en porcelana como una chamba, como un trabajo artesanal. Sin embargo, un colega vio que pintaba cuadritos. Renoir fue a hablar con sus papás y los convenció de que lo dejaran estudiar. Renoir se crió en unos edificios que había medios proletariones ahí entre el Louvre y las Tullerías, en los jardines de las Tuileries, que luego fueron demolidos, pero es, digamos, un parisino, parisino del centro, como alguien que se criara en la Plaza de Santo Domingo, aquí o por ahí, en el Catedral. Era parisino de hueso colorado, y como vivía enfrente del Louvre, pues el Louvre fue su gran escuela. Él decía, sí hay que ir a tomar clases, pero donde se aprende en la universidad de los pintores franceses es el Louvre. Hay que pasarse horas y horas copiando a los maestros del pasado para luego romper con ellos. Lamentó muchísimo, al igual que Baudelaire, que Manet, que tantos otros, la destrucción de ese viejo París, de su viejo barrio de infancia, la conversión del mercado de Les Halles en una cosa de fierro y cristal que les parecía horroroso. Estudiaba con Gleyre porque él creía en pintar la naturaleza, pero él decía, la naturaleza no te enseña a pintar, hay que aprender. Él expuso con los impresionistas, pero también fue aceptado en el salón. Aquí abajo está el baile en el Moulin de la Galette, donde hay muchos de sus cuates, muchos amigos suyos que prestaron sus rostros para esta escena dominical del baile que se hacía allá en Montmartre, y bueno, pues que es un cuadro también muy famoso. Renoir hizo muchos viajes, entre 81 y 82, viajó por Italia, por Argelia, estuvo en el sur de Francia con Paul Cézanne pintando juntos. Eh, Él iba en su barrio de París, donde se mudó ya de grande, iba a una lechería a desayunar, y en la lechería había otra cliente, que era una chica campesina que se llamaba Aline Charigot. Y Aline Charigot fue su esposa, eh, y luego, ya andando el tiempo, aquí vemos este cuadro tan bonito de los lugares de recreo sabatinos y dominicales de las orillas del Sena, con estas escenas tan bonitas que, insisto, les parecían muy feas a la mayoría de la gente. Se fue mudando a Montmartre, donde vivió muchísimos años, y poco a poco comenzó a dejar atrás el impresionismo. No hay tiempo de hacer una muestra muy amplia de la obra de estos personajes, pero si ustedes ven los cuadros finales de Renoir, verán cómo va dejando atrás el impresionismo y regresa siguiendo los consejos, la enseñanza de Jean-Dominique Ingres, o Ingres, este pintor muy famoso, que le decía, pinta líneas más claras, ya no pintes estos fonditos borrosos. En 1879 se fracturó la mano derecha y de ahí en adelante, pues su vida ya fue cuesta abajo porque se le complicaba muchísimo pintar, quedó confinado a una silla de ruedas y bueno, murió en 1919. Este es el solitario, Alfred Sisley. Hay otro pintor del grupo originario, Frédéric Bazzi, que no se incluye porque su obra es poco relevante porque murió muy jovencito en la guerra franco-prusiana. El cuarto es Alfred Sisley, ahora sí que el cuarto Beatle es Alfred Sisley, que murió a los 60 años, que era hijo de unos ingleses que tenían mucho dinero, pero luego se arruinaron con la guerra del 70, lo cual puso a Sisley en una crisis permanente económica el resto de su vida. Este era un muchacho muy tímido, muy reservado y muy cortés. Era muy querido por todo el grupo, lo apreciaban muchísimo, a él en lo personal y su obra. Y Sisley es el de los paisajes más tranquilos, más melancólicos. Él sentía una serena admiración por la naturaleza. Era un hombre muy contemplativo, muy centrado en retratar el agua y los efectos de luz. Fue pobre, su obra no tuvo un reconocimiento amplio en vida y se tuvo que ir mudando cada vez a pueblos más chiquitos para que la vida fuera más barata. Por París era y sigue siendo un lugar muy caro.
Aquí abajo a la izquierda vemos un retrato, un cuadro de la inundación del pueblito donde vivió muchos años y vemos cómo hay pocos verdes, pocos rojos, no hay estas amapolas de Monet y estas campesinas rubicundas de Renoir. Son estas escenas como de soledad. Vean esta cosa de aquí abajo a la derecha, qué hermoso se ve la nieve, los efectos de sombra y luz en la nieve y estos cuadros de una serena melancolía que a mí me parecen muy bonitos y que ahora son muy apreciados en los museos del mundo. El teórico, el intelectual del grupo, que era mayor que todos y que no estudió con Gleyre, perdón, es este exótico Camille Pissarro, que vivió 73 años. Este joven nació en Santo Tomás, una isla cerquita de Puerto Rico, que eran una cosa rarísima que se llamaba las Antillas Danesas, háganme el favor. Su familia era de origen sefardí, de los judíos ibéricos, que tenían una ferretería en este pueblo. Y que como suele ocurrir, pues el papá decía, bueno, pues cuando yo me retire, Camille se quedará al frente de la ferretería, cosa que no ocurrió. Estuvo en su infancia internado en Francia, en una escuela particular donde lo metieron sus papás. Viajó por Venezuela, regresó a Santo Tomás y finalmente en 1855 ya se estableció a sus 25 años en Francia. Él huyó, él no era ciudadano francés, era ciudadano danés, curiosamente, y no tuvo que ir a la guerra por lo mismo y pues se la pasó en Londres porque estaba muy feo París. Eh, en 1870 se casó con la mucama de su mamá, Julie Velay, y el papá montó en cólera porque la chica ni era judía, pues era como del servicio doméstico y pues no les latió, y esto provocó que le prohibieran casarse, él se casó, fue repudiado por la familia y pues también tuvo a causa de eso una vida de muchas dificultades económicas, pero a diferencia de Sisley, que era más, no quiero decir depresivo, pero que era un hombre más melancólico, Camille Pizarro era un hombre muy alegre y muy echado para adelante que nunca dejó que la pobreza fuera un problema grave. Vivió también en el campo, pero viajó mucho. Aquí hay un cambio. Pizarro hace algo que hicieron poco los impresionistas, si acaso Renoir y Manet al final, que es retratar la vida urbana. Ya no nada más campos, flores, lagos, estanques, sino estos bulevares italianos, aquí está perdón, franceses, aquí está el bulevar de los italianos en París. Ya vemos pues el movimiento ajetreado en la ciudad en un día de lluvia, los carruajes, las aceras llenas de gente, y esto también es parte del impresionismo. Tendemos a asociarlo mucho con paisaje campesino, rural, la naturaleza, pero también, sobre todo Pizarro, pintaron ciudades. Él fue el que le dio estructura teórica intelectual a el movimiento. Me voy más rapidito, en 1871, cuando huyó de la guerra, le encargó a Monet unos cuadros. Luego Monet tuvo que huir de la casa y 150 cuadros de Pizarro y Monet fueron destruidos. Como estaba anegado, inundado el jardín, los prusianos los tiraban para pasar por encima de los cuadros y pisotear ahí para no mojarse las botas y pues se destruyeron estos cuadros, cosa que es una lástima. Como decía, se refugió primero en Bretaña y luego en Londres con Monet y con Paul Duranguel. Cuando se mudó a Pontoise, una aldea, ahí fue mentor de Cézanne y luego de Paul Gauguin, era un gran maestro. Y una cosa importante es que en general a Pizarro no le interesaba pintar paisajes encantadores, sino la monotonía de la vida rural y urbana. Los bulevares desde lo alto, las chimeneas de fábrica, patios, etcétera. Él fue el único que expuso en las 8 exhibiciones, nunca más volvió a mandar candidaturas al salón. Y aquí vemos un paisaje rural de una casa de campo a la izquierda, medio puntillista, porque también estuvo mucho tiempo trabajando con Georges Seurat, el creador del puntillismo, y a la derecha otra escena de Boulevard bajo la nieve en París. El menos impresionista de todos fue Edgar Degas.
hijo de ricos mercaderes de las Antillas, banqueros, padre conocedor y estimulante. Él exponía con los impresionistas, pero no era en realidad impresionista, como pueden ustedes ver. Parisino puro, como Renoir, también viajó mucho por Italia. Él empezó con la pintura neoclásica e histórica, pero cuando descubrió los caballos y el ballet, se volvió loco. Dejó de pintar escenas neoclásicas y mitológicas y se puso a pintar caballos y bailarines. Aquí a la derecha está la orquesta, su cuadro de 1869, que fue revolucionario, porque es un retrato grupal en close-up que no está posado o aparenta no estar posado. Vemos aquí cómo nos mete al pozo de la orquesta de un ballet, arriba están las bailarinas. Y a la izquierda está pues el foyer de la danza, de la ópera de París, con las bailarinas pues ensayando, entrenando antes de la función. Degas no es impresionista, entre otras cosas, porque no pintaba al aire libre, no le gustaba pintar al aire libre, tenía un mal de ojos que le hacía daño el aire y el sol y la luz y el polvo. Y el predominio del dibujo sobre el color, por lo tanto, no se puede decir que sea impresionista si no pintaba al aire libre y si no le daba predominio al color. Pintaba cabarets, lavanderas, y una cosa bien chistosa es que veía, durante horas veía a las modelos, pero no las pintaba sino hasta que se iban, porque pintaba desde la imaginación y la memoria. Esta es otra diferencia con los impresionistas. Él retrató el mundo privado de las mujeres a las que rehuía, no se casó, no tuvo novia, no nada, que sepamos. Y en su vejez se dedicó a la escultura porque se quedó ciego y pobre. Aquí a la izquierda vemos esta bebedora de ajenjo, que es una prostituta de París que está muy triste, es un cuadro muy triste. Aquí hay unas niñas bailarinas en un cuadro pues bastante atrevido, hoy en día probablemente sería muy censurado. Y a la derecha hay un interior, el interior de una casa. No me voy a extender sobre Berthe Morisot porque tengo sospechas al respecto, simplemente quiero decir que es parte del grupo, fue parte de los impresionistas, sin duda, fue muy amiga de todos ellos, y bueno, no me extiendo más por el tiempo y porque creo que la va a mencionar Esperanza, tiene una vida muy interesante, murió joven y ella se dedicó a retratar la familia y con su muerte se disolvió el grupo. Aquí hay dos cuadros de ella. Esta es su hermana Edma o Edme, con la que tuvo una relación muy estrecha y una de sus niñitas. Y bueno, pues escenas de la vida, digamos, campestre o de fin de semana. Termino ya. Y me llamó la atención decir, bueno, ¿y cuáles fueron? Como se supone que somos un grupo medio de literatura, ¿verdad? Yo quería ver quiénes fueron los escritores de la época impresionista. Hubo aquí estos fueron los principales apoyadores y simpatizantes y amigos de los impresionistas en el mundo literario. Charles Baudelaire, Émile Zola, Stéphane Mallarmé, Alphonse Daudet, Paul Valéry, los hermanos Goncourt. Ellos estaban en esa onda, estaban de acuerdo con sus teorías artísticas y los apoyaron mucho. Esto lo pueden ver luego. Aquí son los libros más importantes publicados en Francia en estas décadas, en estas 3 décadas. Nada más déjenme decirles que en 1874, el año de la primera exposición impresionistas, Julio Verne publicó Maese Zacarías y el Doctor Ox, dos obras muy bonitas y poco conocidas. Víctor Hugo publicó su última novela, el 93. Barbey d'Aurevilly publicó Las Diabólicas, este libro de cuentos sobre mujeres malas. Y Flaubert publicó La Tentación de San Antonio. Pero años antes habían aparecido cosas tan importantes como Las Flores del Mal, Salambó, Los Miserables, 5 semanas en Globo, Las Fiestas Galantes y Desde mi Molino, un libro precioso de Alphonse Daudet que podría decirse que es poesía en prosa impresionista. Tiene muchas afinidades artísticas con esta corriente. Y bueno, aquí hay otros libros que se publicaron en esos años para darnos una idea y completar un poquito la idea del impresionismo. También hubo música impresionista, Claude Debussy se supone que es el principal exponente de la música impresionista, pero bueno, este es un esbozo muy, muy breve de los orígenes y los principales personajes de esta época y yo les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo con lo que quieran completar la participación de Guillermo? Estuvo sensacional, sobre todo porque tendemos a englobar en este movimiento artístico a algunos pintores que en realidad no lo fueron o que no empezaron como impresionistas y que después de alguna manera se subieron al tren impresionista y pintaron como tales. Pero como ven, fue un movimiento pues bastante reaccionario, bastante, parecían en algunas ocasiones como adolescentes perdidos en donde no sabían dónde colocarse y no la tuvieron fácil también para poderse dar a conocer. Vean de verdad lo que era una exposición de estos cuadros, causaba mofa a los críticos de entonces. Imagínense ustedes. Bueno, pues vamos a ver si por aquí hay alguien que tenga algo que compartir con Guillermo y si no, Lupita, creo que ya estás lista porque nos ¿Ya? vamos hasta el Museo de Orsay. ¿Ya empiezo? Cuando quieras, ya estamos viendo tu presentación. Hola, buenos días. Bueno, pues justamente tuve la oportunidad, como siempre nos la da Guillermo y Esperanza, en meter mi cucharoncito hablando de patrimonio y bueno, pues por aquí creo que algo muy representativo en términos de los impresionistas o digamos dentro de la corriente de los impresionistas es el Museo de Orsay, que curiosamente se conoce efectivamente por la gran colección del impresionismo, pero en realidad, digamos, lo que más se expone, porque hay un número mayor, digamos, es de escultura, ¿no? Y tan es así que la nave principal, pues está dedicada íntegramente a escultura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de este Museo d'Orsay, que originalmente fue una estación del tren, que está a la orilla del Sena, y aquí podemos ver una imagen de cuando era originalmente 1900, digamos finales del 19, principios del 20, y lo que tenemos actualmente, con una intervención que ha sido muy, muy, muy polémica, porque dicen que la arquitecta que hizo los interiores, pero primero el que se ganó el concurso, pues, nunca llegó a un buen término con los jueces y con las autoridades, y después la que hace los interiores, que también vamos a ver un poquito de ella, también hay quien considera que se excedió. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de lo antecedente, lo que es la zona de Les Halles. Les Halles era un mercado de abastos, que ocupaba pues, gran parte del centro de la parte de Le Marais también, ¿no? Hablando de lo que hemos estado hablando, pues no sé por qué regresamos tanto a París, por algo será. Y al final se decide que esa zona que ocupaba, digamos, este es el interior, con la típica construcción o el típico sistema constructivo de esa época. Y bueno, aquí podemos ver lo que eran los pabellones Balaj, ¿no? Era pues una serie de pabellones que cada uno se dedicaba, uno era para el trigo, otro para la carne, otro para los vegetales, ¿no? Y tenía un edificio que es el único que se conserva, que lo puse ahí en rojo, que es la Cámara de Comercio, digamos, la Bolsa de Comercio actual, ¿no? Pero todo esto se destruyó. Entonces, se demolió y fue muy criticado. Recordemos que en esa época el conservacionismo no estaba tan fuerte, digamos, cuando sucede todo esto, y después se hace ahí pues un desarrollo comercial y que une a la red de trenes y, bueno, finalmente funciona, digamos, pero se pierde mucho del espíritu de la zona, ¿no? Entonces, lo único que se conserva además en esa época, que bien lo comentaba Guillermo, cuando Haussmann hace el Nuevo París, se conserva aquí la iglesia de San Eustaquio, que se puede ver aquí en una fotografía del momento, cuando todavía los pabellones existían. Aquí podemos ver los pabellones antes de ser demolidos. Entonces, fue para los parisinos, o para el mundo del patrimonio, fue algo pues muy fuerte, digamos. Entonces, en el momento que
que París decide nuevamente, como lo habíamos platicado en otra ocasión, ser la capital cultural del mundo, porque París tiene siempre como que las grandes capitales siempre se están peleando el primer lugar, ¿no? Entonces París decide, no, otra vez vamos a ser la gran capital, y deciden, pero ya no caer, digamos, en esta pérdida del patrimonio. Entonces, gracias a la experiencia de Lausanne, se decide rescatar el Museo d'Orsay, que era la estación de la Gare d'Orsay, la estación de trenes, y que tenía, digamos, la idea de ser demolido. Le Corbusier, pues el gran arquitecto modernista, tenía la idea de hacer ahí en ese lugar unas grandes torres, y pues por la pérdida de Lesal es un antecedente que ayuda a que no se pierda el Museo d'Orsay, digamos, la estación d'Orsay. Esto es, volviendo un poquito a Lesal, esto es Lesal nuevo, digamos, esta es la zona comercial y la zona donde se baja, y hay metro, trenes, todo. Sin embargo, bueno, afortunadamente San Eustaquio está ahí, que lo podemos ver, ¿no? Y esta es la bolsa de comercio, que también les marcaba con un círculo rojo, que fue lo único que se conservó de los pabellones. Entonces, gracias a eso nuevamente se rescata, o digamos, no se demuele, ¿no?, la estación de Orsay. Volviendo un poquito, aquí está la Sena. Nosotros hemos estado platicando de esta zona de Le Marais, y aquí ahorita vamos a ver aquí el Museo d'Orsay, donde se encuentra básicamente frente al Museo del Louvre, del otro lado del río, digamos, pero en la zona sur, ¿no?, donde está la Torre Eiffel, el Panteón Montparnasse, ¿no?, para la ubicación. Bueno, la estación como tal se construye a finales del 19, principios, digamos, se tarda 9 años en construirse. Es un conjunto decimonónico que no solo era la estación, sino incluía una zona comercial, incluía un hotel. El autor fue Victor Laloux, lo que les comentaba aquí, que Le Corbusier atenta, digamos, contra el edificio. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se usa como depósito y prisión, y bueno, Valéry Giscard d'Estaing define finalmente que se rescate y que se use como museo. La situación de la demolición de Sal fue básicamente llevada a cabo por el jefe del ayuntamiento, el Marais, Jacques Chirac. Entonces eran muy amigos, Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, y aquí hay un rompimiento importante entre ellos. Entonces, aquí hay nuevamente, en los años 70, un movimiento muy conservacionista, digamos, en todo el mundo, y se decide que todas las colecciones artísticas del siglo XIX, desde el romanticismo hasta la vanguardia moderna, se van a incluir en este nuevo edificio. Gana el concurso el estudio ACT, que les comentaba, que solamente rescata el caparazón exterior, y Gae Aulenti hacen esta intervención. Gae Aulenti, vamos a entrar ahorita, es una arquitecta que fue muy importante en Italia, fue muy polémica también en sus intervenciones. Y bueno, pues lo que les comentaba aquí es básicamente la preponderancia de los grupos escultóricos o de la escultura en sí. Todo el mundo pensamos, y yo misma lo pensaba, como que lo que le queda a uno es vamos a ver a los impresionistas. Sin embargo, el Museo d'Orsay lo que tiene, o una de las cosas que tiene muy, muy importantes, es su colección escultórica. Aquí estamos hablando de Gae Aulenti, que, bueno, murió ya en el 2012, ¿sí? Hizo mucho diseño industrial, digamos, diseño de mobiliario, diseño de interiores. Ella hace este pabellón en Tokio, y este es el pabellón en la Feria de Sevilla. Regresamos al museo. Como tal, se inaugura en 1986, recibe 3 millones de visitantes anuales, lo cual es un gran problema porque el museo realmente, su aforo ideal, digamos, cuando se construyó, cuando se diseñó, es de 1,500, entonces ahorita vamos a tener una intervención muy importante hasta el 27, del 25 al 27, donde se van a adaptar, se van a mantener ciertas áreas, pero se le va a dar una remodelada y otra conceptualización. Además, ya la museística actual es de mucha más interacción con el visitante. Entonces, bueno, va a haber cambios, van a haber
zonas que se van a conservar, pero lo importante es manejar esta cantidad de millones de visitantes. Yo la última vez que estuve por ahí intenté entrar y no pude porque había un evento del presidente, pero digamos, además funciona para ese tipo de cosas y para recibir jefes de Estado, entonces pues sí se queda siempre corto, ¿no? Hay que siempre conseguir boletos con anterioridad por internet, ¿no? Entonces les comentaba que bueno, la colección está formada por esta, y además tiene una colección importante, también de la misma época, pero tiene nuevamente la pintura, escultura, artes decorativas, arte gráfico, fotografía y arquitectura de todo el arte occidental, es decir, no solo francés, ¿no? La colección está formada por, digamos, se recolectó, hablando de colección, se juntó material o piezas de Jodepin que estaba ya, digamos, fuera de la época. Se deciden los museos darles una temporalidad. Entonces es cuando aparece también el Georges Pompidou como Museo de Arte Moderno, y entonces deciden que ahí solo se quede lo moderno, que en Jodepin otra corriente. Se hacen muchos intercambios nacionales e internacionales, ¿sí? Se hacen pues adquisiciones, digamos, aquí hay muchos donadores muy importantes y una generosidad privada pues que es de llamar la atención, ¿no? No fue solo el gobierno el que lo hizo. Ajá. El museo hoy en día, digamos, antes de entrar a esta remodelación que va a tener, en la planta baja lo sentimos, es muy, muy grande. Recuerden que era una estación de trenes. Era una estación de trenes, ya las últimas máquinas fueron máquinas de vapor. Entonces, de alguna manera, toda la cubierta es de cristal y no tiene grandes... hay otras estaciones donde vemos como espacios para que se disiparan los humos. Aquí ya no es de combustible, es nada más de vapor. Entonces, eso hace que la estación haya sido mucho más cerrada, digamos, sin menos espacio para disipar humos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las grandes características que saben, pues, potenciar. Entonces, es un lugar de grandes dimensiones, de techos muy, muy altos, pero en la intervención ha sido muy criticada que pusieron unas estructuras a todo lo largo de la nave principal, y entonces, efectivamente, tenemos una galería como inferior y otras dos superiores, pero dicen que como que parte mucho el discurso, ¿no? Con las escalinatas. En los pisos superiores tenemos salas, que ahorita las vamos a ver, que son más pequeñas, pero con los techos mucho más bajos, ¿no? En todos los casos, o casi en todos los casos, gracias a lo que les comentaba, que es una estructura para disipar, digamos, dejar entrar la luz, pues se tiene luz natural y cenital en muchos de los casos, ¿no? Lo cual, pues hablando de la luz, lo que nos decía Guillermo, pues es el lugar ideal para disfrutar estas obras que hablaban de luz. El diseño curatorial se conoce como postmoderno, es decir, nos encontramos en un solo lugar muchos estilos, entonces lo vemos en las piezas, lo vemos en las pinturas, ¿no? Y además lo que se quiere ahora es incluir a artistas que han sido desconocidos. Entonces, a lo que se quiere llegar actualmente es una revisión de toda la historia del arte del siglo XIX, ¿no? El XX ya nos vamos a museos de arte moderno. Y bueno, pues aquí podemos ver la zona que se rescató. Esto es hoy en día. Vemos aquí la zona que donde se introdujeron los grandes muros de piedra. Entonces hace que la galería principal se sienta un poco compartida, pues no sé, compartida o en partes, digamos, ¿no? No compartida, particionada, digamos, ¿no? Y estas son las salas superiores, donde, bueno, pues aquí podemos ver toda la exposición en esta zona de Van Gogh. Hay una zona de Rodin, una zona de Van Gogh, que se van a conservar en la nueva idea, porque además, bueno, son las del gran rating y las que atraen muchísimo, porque el negocio de los museos no solo son las visitas, son todos los souvenirs, son todo lo que se habla, el intercambio de piezas con todo el mundo, las donaciones, las ventas, cuando hay necesidad. Entonces, hablaban aquí de
La colección de cuadros nada más es de 5,000 cuadros, ¿sí? Y pues la cambian, ¿no? Hay piezas que se quedan permanentes, como en el caso de Van Gogh, pero la van cambiando para sacar de las mudanzas. Hay por ahí un video muy lindo de cómo se vive como parisino el Museo d'Orsay. Entonces, por eso tiene también mucha recurrencia, no solo de turistas, sino que siempre están sacando nuevas obras y a los parisinos pues les encanta, ¿no? Hay mucho, sabemos el tipo de públicos a que va dirigido. Y bueno, este es el proyecto del nuevo museo, donde vamos a tener aquí la sala de exposiciones temporales. La galería se mantiene, los ingresos se amplían y estas ya son todas las zonas de las salas un poco más pequeñas, con muros de colores muy tenues, con los pasteles. Y bueno, hacia el 27, les comentaba, vamos a tener nuevas experiencias. Hay mucho de lo que ahora ya se hace, pero va a tener mucho más amplio el programa de experiencias inmersivas, un poco lo que hemos recibido, ¿no? Lo de Van Gogh, lo de Klimt, todo esto. Y pues y en el 2024 hubo pues una exposición muy importante que se llamaba Una noche con los impresionistas, París 1874, justamente por los 150 años del impresionismo, y es hacia donde se está yendo la museística, ¿no? Va a haber una reordenación. Algo pasó con Lupita, que la tenemos ahí. Se quedó estática. Lupita, ¿a mí sí me están escuchando bien? Sí, Sí, pero Sí, A ver, entonces ha de ser algo del internet de Lupita. Sí, Vamos a darle un par de minutitos y si no, me lanzo yo a hablar de las mujeres impresionistas. La sacó. ¿Cómo van? ¿Cómo van con esta historiando? ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver si está Lupita en un minutito y si no, me lanzo yo y hacemos como que un break. A ver, vamos allá. Y si entra Lupita, termina después y hacemos como una buena mezcla. Bueno, pues yo les voy a hablar, aquí están viendo mi diapositiva. Vamos a hacer un giro de timón de 180 grados, espero estén viendo mi presentación, porque les quiero hablar de las mujeres en el impresionismo, de dos cuestiones muy, muy importantes. La primera es cómo vivieron ellas, el hecho de ser pintoras y de estar en una época en donde había también muchísima actividad artística en París. Y la segunda cuestión es qué era lo que pintaban las mujeres, que no se parecía a lo que pintaban los hombres. Era una pintura en la técnica, podríamos decir que eran impresionistas, pero lo que llamaba la atención de las mujeres eran otros temas y los vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Les voy a hacer unas preguntas para saber ya con lo que hemos visto del Museo d'Orsay y también lo que hemos visto con Guillermo, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en impresionismo? Esos cuadros preciosos, o quizás puedes pensar que ya estaba en marcha un París renovado porque había el plan urbanístico de Haussmann, que fue, digamos, un prefecto a cargo de Napoleón III y fue quien trazó la ciudad de París como la conocemos ahora. Antes París, como les comentaba al principio de este historiando, no es lo que conocemos hoy, pues era una ciudad espantosa, no había desagües, no tenían luz, es decir, era una ciudad con muchísimas carencias. Pero bueno, viene Napoleón III, contrata a este señor y le dice, quiero que me dejes una ciudad idílica. Y así es,
Fíjense cómo los trazos, como les comento, están en la fotografía de abajo, están perfectos porque es lo que se buscaba, ¿no? Si ustedes ven París desde el aire, tiene un trazo muy hermoso y eso da lugar a los edificios que conocemos como el de arriba, ¿no? Que dependiendo del sitio donde veamos los edificios en París, tienen una forma u otra. Entonces, ¿qué pensamos cuando pensamos en el impresionismo? Bueno, es posible que pensemos en este París renovado. También es posible que pensemos en este cambio enorme que fue el movimiento, en donde los artistas, los pintores, dejaron de pintar en los talleres y salieron al aire libre, es decir, frente al motivo del cuadro, ¿no? ¿Y qué era para ellos estar al aire libre? Captar como si fuera una fotografía el instante mismo, el momento que querían ellos pintar. Había algunos que pintaban en ese momento lo que veían y otros, los menos, guardaban el momento en la memoria y lo pintaban más adelante. Pero era estar en el lugar, no tener una técnica en el encierro. Eso también lo podemos pensar, ¿verdad? Como el impresionismo. O quizás podemos también pensar en esto, los paisajes al aire libre que traían pinceladas muy gruesas y muy abiertas, que de cerca se veían como unas manchas ahí, como unas cosas muy raras de laboratorio, y sin embargo, cuando uno se aleja, es capaz de reconocer en el cuadro, en la pintura, una u otra forma. Fíjense lo que es en la parte izquierda y en la parte derecha, es lo mismo, solamente un acercamiento y un alejamiento. Podemos pensar en estas tres cosas, en un país renovado, un país y un París renovado. Podemos pensar en artistas en la calle y al aire libre. Podemos pensar en estos brochazos también, claro que sí, pero yo les invito a que piensen en las mujeres de este movimiento artístico. ¿Por qué? Porque solemos olvidar a las pintoras de este movimiento porque hubo nombres tan grandes, tan fuertes, que aún ahora forman parte del mito del impresionismo, que solemos olvidar que también hubo mujeres muy importantes. Estas pintoras tienen historias apasionantes de verdad, porque a pesar de que el impresionismo, como bien dijo Guillermo, no fue del agrado de los críticos de la época, los hombres tenían que vérselas desde una perspectiva distinta a de las mujeres. Es decir, los hombres tenían unos problemas, las mujeres tenían esos mismos para darse a conocer y otros añadidos por el hecho de ser mujeres. Entonces, tenemos aquí vidas muy interesantes que nos permiten entender a este movimiento y a muchos otros desde una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, lo primero que pasaba con ellas es que en realidad no podían formarse en la Escuela de Bellas Artes. Fue hasta 1897, o sea, 3 años antes del nuevo siglo, que pudieron ellas empezar a formarse en la misma escuela en la que se formaban los pintores, los hombres. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que como no podían, lo que sí, gracias a que muchas de sus familias eran de una clase, si no pudiente, acomodada e intelectual, pues lo que hacían es que se iban con maestros particulares, a academias particulares. Entonces, eso fue una cosa distintiva y característica de la época y de estas mujeres, como de muchas otras épocas y de muchas otras corrientes artísticas que marcan esta pauta, ¿no? La mujer no estudiaba en el mismo lugar y tenía la suerte, una mujer, si quería ser artista, si quería ser pintora, de nacer o en una familia acomodada o en una familia intelectualmente capacitada para entender que su hija quería o su esposa quería ser pintora, ¿no? Si tenían la suerte de nacer en un sitio que les permitieran desarrollar su talento, bien les iba. Entonces tenemos algunas mujeres como Berthe Morisot, tenemos también a Marie Bracamont, Marie Casset y Eva González, todas francesas, que destacaron por vender muchísimos cuadros. Ahora les voy a decir, por ejemplo, Berta,
cuántos vendió, y eran unas mujeres súper activas. Sin embargo, ¿no? No fueron igual de presentadas y representadas, ¿sí? Esto quiere decir, por haber sido un movimiento tan disruptivo en la escena artística de París, que rompió con lo anterior, en un comienzo, como bien dijo Guillermo, pues todos los impresionistas fueron rechazados. No solo la crítica, que la crítica en realidad lo que hace también es marcar la pauta de el que compra arte, ¿no? Marcar la pauta de quién asiste a un museo o de quién sigue a un pintor o a una pintora. Entonces este grupo al principio las tuvo súper complicadas. Bueno, pues aquí tenemos a la mujer que está representada como la, digamos, fémina, la mujer, la pintora representativa del impresionismo. Ella es Berta y el lado derecho, la pintura, tenemos la fotografía del lado izquierdo y la pintura es obra de Manet en 1872. Quédense hasta el final que les voy a contar una historia que a lo mejor no se saben y que tiene mucho que ver también con esas épocas en donde desde jóvenes empiezan a convivir y empiezan a entender que el arte forma parte de la vida en general. Aquí tenemos entonces a Berta, pero no olviden también a Mary Baramont, a Marie Cassé y a Eva González, que tienen mucho, mucho que decir en cuanto a los impresionistas mujeres. Miren, les voy a decir aquí, cuando las vemos ya a ellas, estamos viendo a Mary, estamos viendo a Mary y estamos viendo a Eva. Fíjense en los cuadros que pintan. Eva es considerada como la pintora breve porque murió muy jovencita. Y ella en realidad pues pintaba cosas como más de la naturaleza, ¿no? No le dio tiempo, digamos, a tener una madurez en un estilo, pero fue muy talentosa y por eso pasa a la historia. Ahora fíjense en Braquemont, arriba. Las mujeres en aquel tiempo y antes también del impresionismo, lo que hacen es pintar temas que para los hombres pasan desapercibidos. Y en realidad esto tiene también que ver con otras aficiones, otros modelos artísticos, no solo la pintura. La mujer impresionista y la mujer pintora de entonces basa su pintura en dos temas determinados. Uno, la amistad entre las mujeres, es decir, el sustento entre las mujeres, esa cuestión de sororidad femenina, como hizo Mary en muchos cuadros, o como hizo Mary Cassatt. La maternidad, que es total y absolutamente descubierta, está desprovista de los cuadros que pintaban los hombres en los que la maternidad era nada más y nada menos que un milagro y cada milagrito que llegaba a la vida de la mujer era para hacerla inmensamente feliz. Y Mary dice, fíjate que no, porque la mujer puede estar angustiada, harta, cansada, desvelada, triste, enojada. Puede tener muchas variantes la maternidad que el hombre no contempla. Entonces, lo importante de estas mujeres impresionistas es que se lanzan a pintar temas como la sororidad femenina o la maternidad con todas sus variables que los hombres no tuvieron a bien contemplar, ¿sí? Entonces, el eje de este impresionismo, que está orientado a lo cotidiano, a la burguesía, como les decía, pues bueno, permite a las mujeres empezar a pintar. Pero, ¿de qué manera? No solamente impresionistas, sino también entendiendo que lo que van a pintar es posiblemente una de las razones para que se vea lo que ellas viven en realidad, para que se muestre la vida real de las mujeres en ese tiempo. Si tomamos en cuenta a las mujeres en este tema, podemos considerar que tenían tres características abordables, entendibles y constatables en cuanto a los impresionistas, en cuanto al grupo del cual formaban parte. Uno, también eran rebeldes, igual que ellos, es decir, no solamente porque no se les permitía
exponer en el salón, no solamente porque el crítico no las valoraba, sino porque ya nada más el hecho de ser mujer y salir sola era un acto de rebeldía. Segunda cuestión, las mujeres fueron muy numerosas en este movimiento impresionista, solo que, ¿no?, por las mismas circunstancias, algunas y no todas, como lamentablemente sucedió, pasaron a ser muy famosas. En los hombres no tuvieron digamos, ese bache, ¿no? De quedarse algunos en el camino por ser hombres, sino que hay muchísimos nombres, muchos pintores conocidos. Y la tercera cuestión, que es interesantísima, es que al contrario de otros movimientos artísticos, había muchísima amistad. Ellas, pintoras, tenían muy buena relación con pintores destacados como Manet, como Renoir, como Monet, como Degas y como muchos otros. Eso es interesante. Ahora, si hablamos de prohibiciones, ya sabemos, solo puedes estudiar, mijita, en academias particulares. ¿Pueden seguir el mismo plan de estudios que ellos? Sí, pero no era una enseñanza oficial. Una libertad que ellas aprovecharon muy bien. También, al igual que ellos, podían frecuentar el Museo del Louvre y también podían, al igual que ellos, ser copistas, es decir, copiar a los grandes artistas que estaban ahí expuestos en el museo y formarse en composición, en aplicación de color, en técnicas, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ellas podían hacer ciertas cosas y muchas otras no, pero sacaban provecho de lo que sí podían hacer. Como les comentaba hace un momento, aunque ninguna de ellas tenía una familia de pintores, no venían de familias de pintores, sí tenían orígenes burgueses. Eso hace que, o sea, la diferencia total, porque en otras cuestiones, en otras épocas o en otros movimientos, incluso la mujer anterior incluso la mujer tenía que casarse con algún pintor para ver si de esa manera podía pintar, ¿no? Es decir, tenía que buscar una salida a el talento. Aquí la gran mayoría eran aceptadas por las familias. Ahora bien, la familia decía, claro que sí, mijita, tú puedes pintar, cómo puedes tocar un instrumento, cómo puedes leer, cómo puedes escribir, qué bonito, pero como pasatiempo, por favor, ¿eh? Nada más. Aquí tenían entonces que demostrar la segunda parte. ¿Qué hago con lo que pinto? Y por eso es que se generaron muchas amistades entre hombres y mujeres impresionistas, porque gracias a ello, ellas pudieron empezar también a relacionarse y a compartir escena. Me voy con la historia de Berthe Morisot, que es les digo, el puntal femenino de este movimiento artístico. Ella es fundadora, así está considerada, fundadora y símbolo del impresionismo. Expuso desde los 23 años, ahora les voy a contar un poco cómo fue su historia, en salones importantes de París, claro, aquellos en donde podía y se le permitía, no en el salón en donde estaba, digamos, habituado para este tipo de cuestiones. Fue reconocida y admirada por muchísimos pintores de esa época, como los que ya les comenté, e incluso compartió exposiciones con ellos. Este es uno de sus cuadros más famosos, ya lo hace, digamos, más hacia su madurez, es de 1895, se llama El tazón o el tazo de leche, depende de donde lo busquen o donde lo vean, y es precioso. ¿Por qué? Porque en este cuadro se ve la técnica ya completamente impresionista, un dominio del blanco que está detrás de esos verdes. Fíjense, los trazos blancos están como en el fondo, como en la base, y la fascinación por la luz. Miren nada más cómo la luz va, ¿no? Como degradando en el lado derecho del cuadro y le aporta a la figura una solidez enorme. Entonces, bueno, aquí tenemos, además de otros que seguramente ustedes van a conocer, uno de sus cuadros más famosos. ¿Qué pasa con Berta que empieza a pintar? Bueno, como les digo, pues su familia era burguesa, tenía un cierto considerable nivel intelectual, y entonces a ella y a su hermana les dicen, venga, ¿quieren pintar? Vamos a contratar a maestros. El primero
fue un maestro que daba clases a señoritas y se da cuenta de que estas dos, las hermanas Morisot, pues eran mucho más talentosas que la Norma. Y entonces el primer maestro le escribe a la madre de ellas una carta y le dice, ¿se da cuenta de lo que están haciendo? Si ustedes siguen dándoles clases o siguen permitiendo que estas chicas tomen clases de pintura, van a crear a verdaderas artistas. Se los advierto porque este talento y este genio no va a permanecer encerrado en casa. Y no se equivocó. Tanto Berta como su hermana fueron excelentes pintoras, solo que Berta se retira para contraer matrimonio perdón, solo que la hermana de Berta se retira para contraer matrimonio y Berta se queda, digamos, sola. Pero las dos hermanas son extraordinarias. A los 20 años, ellas empiezan a tomar clases sobre los 16, 17, y a los 20 llega este señor que tienen ustedes que aprenderse su nombre, Corot, Jean-Baptiste Camille Corot. Él es el paisajista más famoso de toda Francia, está considerado como todavía el mejor paisajista en este tiempo aún, es decir, no ha habido nadie que le haga sombra, y este señor Corot las toma porque entre los profesores de entonces, las hermanas empiezan a tener muy buena fama por el talento, ¿sí? Hay una escuela, la escuela de Barbizon, que es una escuela muy famosa a la que pertenece él, es decir, como un núcleo, ¿no?, de pintores muy, muy famosos, pero también muy, muy talentosos, ¿ok? Entonces, miren, aquí está, él no era, por cierto, no era impresionista, es anterior, pero si se fijan en el cuadro de Corot, que lo tienen aquí, Villarreal, tiene sus toques ya, ¿no? Está girándose ya más hacia la naturaleza, hacia el trazo, hacia la luz, etcétera, etcétera. Bien, pues este señor Corot las toma a las dos chicas y es el que hace la magia, es el que explota, el que hace y el que permite que el talento emerja. Hay una primera exposición en la que sí participan las dos hermanas, Berta y Edma, la que después se retira para casarse con Adolphe Pontillon, pero la primera exposición sí van las dos, y fíjense, Berta solo tenía 23 años y se presenta con dos cuadros de dos paisajes que hace así, en unos meses, ¿no? Bueno, tienen bastante, entre los impresionistas tienen bastante éxito, ya sabemos que entre la crítica era otra cantar, pero adoptan a Berta como parte del grupo. Ella, a lo largo de toda su vida, llega a pintar 242 cuadros. O sea, se dice fácil, ¿verdad? Pero no lo es tanto. Y fíjense cómo es nuevamente la sororidad en la mujer, es decir, la mujer acompañando a otra mujer, las tareas cotidianas, como vemos también, o la mujer sencillamente descansando. No hay una expresión de júbilo, de éxtasis, como pudo haberlo pintado un hombre. Y este de la cuna, este cuadro lo vamos a ver al rato porque también es muy representativo de Berta. Es quizás el más famoso cuadro suyo y tiene un mensaje que está todo que ver con las mujeres impresionistas y sobre todo con los temas de las mujeres impresionistas. Bueno, pues llegamos entonces aquí a Berta y Manet. Poco antes de que se casara Edna, su hermana, se van las dos hermanillas al Louvre y ¡pum! Alguien le presenta a Manet. Berta, y miren, lo pongo entre comillas, el conoció, porque van a ver que no fue en realidad ese día el que se conocieron realmente. Pero bueno, ahí como que Berta se hace la desentendida. Ay, me suenas conocido, ¿te llamas cómo? Ay, ¿te llamas Manet? Ah, pues mucho gusto, yo soy Berta, ¿no? Bueno, pues ahí se supone que es la presentación oficial. Y los jóvenes pintores empiezan una relación bastante asidua, sobre todo también porque las familias también se conocen y ¡pum! También empiezan a relacionarse. Son familias con intereses parecidos. Es tal la relación artística entre ellos dos que Manet llega a pintar a Berta
en más de 10 ocasiones, tanto en cuadros donde solo sale Berta, como el que les presenté al principio, como en otras pinturas de gran formato, en donde ella sale junto con otros elementos. Ajá. Pero fue gracias a Manet que Berta le dijo, oye, no seas mala onda, llévame, por favor, a este Café Guerba, que es el café donde todos se unen, donde todos están ahí echando el debate, la plática, y yo no puedo entrar porque soy mujer. Y Manet le dice, sin ningún problema, eres mi invitada, yo te llevo, y allá que se van. Ahí está el café, digamos, símbolo, o uno de los, porque vivieron diferentes momentos en diferentes lugares, pero debajo pueden ver cómo era el Café Huerva. A la izquierda tienen a Manet, arriba lo tienen con Berta. Gracias a él puede entrar una mujer si va acompañada de un hombre, y abajo tienen al señor ahí en el debate, en la tertulia. Bueno, Berta también escribía bastante bien, pero era medio pues, tragicona en lo que escribía, ¿no? Esta es una frase más famosa. Dice, el amor por la naturaleza es un consuelo contra el fracaso. Acuérdense que la naturaleza es la energía, la pila, el sitio donde el impresionista recobra fuerzas y toma del paisaje aquello que después pintará. Entonces, como ya se pueden ir al café, pues ahí empiezan a ser amigos, los dos de otros más. Les digo que el movimiento y el grupo impresionista fue bastante cohesionado, fue bastante, digamos, unido, y hacen diferentes tertulias más, ¿sí? Primero, los martes se ven en casa de uno y los jueves en casa de la otra. Y entonces ahí empiezan en esas tertulias a hacer un movimiento mucho más cohesionado. Ahora bien, la guerra, ¿no? Estalla la guerra franco-prusiana, ahí es todo un desajuste, toda la vida cotidiana, ¿no? Se ralentiza y por supuesto se acaba lo que las personas cotidianamente, habitualmente, diariamente hacían, ¿no? Y muchos parisinos, muchos franceses huyen al campo. La familia de Berta se va al campo y ella decide quedarse, Manet también, pero Berta enferma, entonces tiene que irse, salirse de la ciudad, y se va con su familia al campo. Ella empieza ahí a pintar, además imagínense, campo, naturaleza, igual a, ¿no? Lo que estamos viendo sobre los impresionistas es ese enfoque y es esa admiración por los paisajes, pero también empieza a pintar a su hermana y empieza a pintar a sus sobrinos. Y este cuadro de Edma mirando a su hija, Blanca, es extraordinario. ¿Por qué? Nuevamente, por el blanco, fíjense cómo solamente con el blanco es capaz de hacer trazos que tengan relieves. Miren nada más la cuna, miren el velo, la parte de atrás, ¿no? Los puños mismos del vestido de Edna. Pero lo que más llama la atención, ¿qué creen que es? La mirada de la madre hacia el bebé. Es una mirada perdida, algo lejana, quizás cansada. Fíjense cómo incluso está apoyada su mano en la quijada, tratando de sostenerse, y la otra meciendo al bebé. Esta es una imagen muchísimo más real y realista de lo que es la maternidad que aquellas imágenes pintadas por los hombres de este movimiento o de cualquier otro. Por cierto, súper pintura, no solo de Berta, sino de los impresionistas. ¿Y qué pasa? Pues llega Berta a París, perdón, del campo, y se acaba la guerra, obviamente, y llega Manet, pues cuánto te he extrañado, pues yo también. ¿Y qué creen? Que dicen, pues como que sí nos extrañamos, como que algo pasa con nosotros. Empiezan a coquetear Berta y Manet, pero ¿qué sucede? Que Manet estaba casado. Y entonces él dice, no, yo pienso que no podemos hacer alguna locura primero, porque
no puedo poner en esa disyuntiva a mi esposa, Susana, y segundo, porque tú, como joven pintora, se te van a echar encima y tu carrera va a quedar destruida. Pero ella se enamora perdidamente, más ella de él que Manet de Berta. Y ella empieza a escribirle a su hermana cartas en donde se ve demostrado el amor. Y le dice a la hermana, creo que tiene decididamente un temperamento encantador. Me encanta, dice Berta de Manet. Y abajo, pues está Manet y su mujer pintados por Degas. Yo no los veo que se la estén pasando muy bien, pero bueno, era un matrimonio y no lo iban a cortar, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a adelantar el final, que ya queda poquito. Pero sí les comento que aquel cuadro que hace Manet de Berta, ella lo retoma y dice, sí, pero yo cambié. Me cambió la vida, me cambió el amor frustrado, me cambió la guerra, me cambió el campo, me cambió. Y ella hace un autorretrato. Y fíjense la diferencia entre la forma en que la pinta Manet en sus años mozos, en sus años tranquilos, cuando ella lo descubre, porque además les había yo comentado que entre comillas ella lo conoce, pero no, ella ya sabía de la existencia de Manet cuando lo conoce en el Louvre, porque ella sabía dónde vivía y a escondidas iba a ver cómo pintaba. Era una travesura adolescente y por eso cuando se lo presentan en el Museo del Louvre, ella finge no conocerlo, porque en realidad nunca lo había visto en persona, pero sí que sabía quién era, porque ella lo admiraba. Entonces, quizás ese amor fue también algo platónico, ¿no creen? Y bueno, la versión que está del lado derecho de su pantalla es el autorretrato, cuando todo lo que ella vivió la transforma en otra mujer, según sus palabras. Y finalmente, llegamos al motivo por el cual hoy tenemos este historiando, porque este 2024 se celebra el 150 aniversario de la primera exposición. Este es el catálogo, ¿no? Y bueno, cuando llegan a París y ya se dan cuenta que se extrañaron y tal y cual, ¿qué dicen los impresionistas? ¿Qué hacemos? Vamos a continuar con nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que no aceptan sus obras. Otra vez están a expensas de que no les permiten entrar al salón y dicen, no hay problema, hasta aquí se acaba esta tontería porque vamos a crear la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Por eso es que en el Museo d'Orsay también hay grabados, también hay escultura, porque no nada más el impresionismo es pintura, y organizan la primera exposición independiente, la que este 2024 cumple 150 años, ¿verdad? Entonces fue Degas quien le dice a Berta, únete a nosotros, vente. Ella acepta, expone 4 pinturas al óleo en esta primera muestra independiente, se consolida, ahora sí, como pintora de este movimiento y, ojo, fue la única mujer que forma parte de la primera exposición. De ahí la importancia. Y bueno, pues sí, ya les cuento el final. Fue una historia de desamor, porque ni Manet rompe su matrimonio, ni Berta se atreve a hacer algo para que eso suceda. Como ella era una niña que se había enamorado de su talento cuando lo espiaba, ¿no? Era, como dicen los franceses, una voyeur, es decir, una observadora escondida o en secreto. Se pasaba horas mirándolo y dice, ya, voy a cortar con esto, ¿sí? ¿Qué pasa con Manet? Bueno, Emilio Solá lo retrata como un caballero de elegante figura, al mismo tiempo enérgico y gentil, con ojos de un azul claro como aguas del Mediterráneo a pleno sol. Oigan, pues sí estaba como para enamorarse de Manet. ¿Y qué sucede? Pues era atractivo, era cortés, era decidido, era talentoso, estaba educado en un buen barrio, tenía todo. Él iba para abogado, pero no termina la carrera de derecho porque se desencanta de ese mundo burgués y es ahí cuando empieza a pintar. Y como les digo, después de ese encuentro en el Louvre, las jóvenes, el joven y la joven se conocen, luego se conocen las familias y crean esa amistad. Pero como no llevó a ningún lado, lo único que le pide Berta a Manet es, trátame como a una igual, porque yo sé
que mi valor como pintora es igual que el tuyo como pintor, ¿sí? Viene, ¿se acuerdan de una de las 4 pintoras que les presenté? Eva llega a escena antes de morir jovencita, ella muere en el parto, o inmediatamente después del parto, entonces no le da mucho tiempo a foguearse como pintora, pero viene Eva y Manet, perdón, le dice, oye, te voy a pintar, y la pinta, pero a Eva la pinta en el cuadro que puse yo al principio, sosteniendo el pincel como muy cándida y todo. Sin embargo, a Berta siempre la pintaba como muy fuerte, muy decidida, con unos planos así súper cerrados para que se viera ella, etcétera, etcétera. Y dice, oye, bueno, al menos a mí no me pinta como una cándida inocente, dice Berta, que obviamente le tiene celos a la pobrecita de Eva, que muere poco tiempo después. Entonces, un día llega Manet y le dice, no te preocupes, ya vi los cuadros de Eva y los tuyos son infinitamente superiores. Eso lo cuenta esta mujer, Berta, en su diario. Y bueno, en 1873 planea Manet una exposición y es la última vez que pinta a Berta. Este es el cuadro que recibe todas las críticas del mundo. Dice, es una burla, el pie parece un muñón, y por qué está como mal sentada, pero medio desmayada. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste, Manet? Pero él, Manet, y ella, Berta, dicen, es nuestra última declaración de amor y para nosotros este cuadro es perfecto. Nunca tienen una relación física carnal, siempre fue algo completa y absolutamente, ¿no? Platónico. ¿Qué pasa? Que el 22 de diciembre de 1874, Berta se casa con el hermano de Manet, Eugène, y es una buena relación. Se llevan bien, ahí está la foto, ahí está Berta, ahí está Eugène, y ahí está Julie, su hija. Nace ese mismo año. ¿Y qué pasa con los hermanos? Pues que contra todo pronóstico se llevan muy bien. Los hermanos Manet se llevan bien, los celos empiezan a dar paso a un cariño y esta historia parece que nunca termina, porque lo curioso es que los 3 están enterrados muy cerca, muy próximo. Por supuesto, Eugenie y Berta están enterrados en la misma lápida, pues en el mismo espacio, y muy cerca de ahí está enterrado el hermano. Así es que esta es la historia, es algo que tiene más que ver con aquello que sucedía y también me encantará que se queden con la manera como las mujeres pudieron también relacionar a la pintura con la forma como ellas veían la vida. Cuando vayan a ver alguna exposición, fíjense o noten, ¿no? 2 situaciones de la vida cotidiana y hagan este ejercicio. ¿Cómo lo pintó la mujer y cómo lo pintó el hombre? En el impresionismo es muy claro que la mujer pinta escenas cotidianas a su realidad, ¿sí? Y esto se va a la literatura también, por supuesto, y a cualquier otro arte en donde podamos, digamos, hacer esa diferencia. Espero les haya gustado. Hasta aquí mi parte. Bien, muy padre, gracias. Lupita, me Pues fui al quite porque no sabía yo dónde andabas. no, muchas gracias. Ya casi terminaba. Lo que pasa es que en la calle se fue la luz. Es decir, ni siquiera es como que no había manera de tener internet. No Ah, era, sí tenía batería y todo, pero no había señal. Entonces, en lo que me conecté al celular, pues ya. Pero ya había casi terminado, así es de que no pasa. perfecto. No, qué bueno, entonces tuviste tiempo para volver, tranquila, etcétera. Y ahora Así. sí te dejo para que termines tu parte. Bueno, pues no, en realidad, ya hasta la cerré. En realidad era nada más, digo, va a aparecer en el PowerPoint o en el PDF, y era platicar un poquito qué cuadros de Van Gogh están exhibidos y también hablar del Salón Rodin, ¿no? De alguna manera para que vean que también es muy importante ir con ojos de ver escultura, no nada más a los impresionistas, ¿no? Eso es lo que yo pediría en sus visitas al Orsay y que se vayan con tiempo porque sí está muy difícil entrar. Muchas gracias. Entonces, ya no quieres terminar, bueno, ya la terminaste de verdad, ¿no había algo que se haya quedado por ahí?
Ahorita justo lo revisé y realmente nada que no podamos abordar con el PowerPoint o el PDF, ¿no? Bueno, pues no sé si tienen entonces alguna pregunta, ¿qué les pareció? Alberto Vázquez, ¿cómo estás? ¿Levantas la mano para saludar? Sí, para saludarlos a todos, muy buenos días, y también para hacer una pregunta. Eh, bueno, muy buenas exposiciones. Esto pone en contexto cómo se vino desarrollando todo este movimiento. Y la duda que me surge es con respecto a México. ¿Hubo algunos impresionistas mexicanos? ¿Hubo alguna influencia que se haya notado sobre el arte en México de este movimiento un poco rebelde? Me viene a la memoria un poquito Frida Kahlo y a lo mejor Diego Rivera. ¿Será que ellos fueron influidos por esto o no? Guillermo. Bueno, Mira, perdón. que yo le adelanto que no, pero tú le vas a responder muy bien. No, en realidad no. Sí hay, si ustedes se dan una vuelta por el Museo Dolores Olmedo, por ejemplo, van a ver algunos cuadritos de juventud de Diego Rivera donde hay algo de eso, pero no son los cuadros realmente del Rivera Maduro, son como estudios. Fíjense una cosa, los impresionistas estudiaron a los maestros y los copiaron y los copiaron y los copiaron. Entonces, también sus sucesores, gente como Diego Rivera, como algunos otros pintores, sobre todo los que pudieron estudiar en París o estar algún tiempo en Francia, pues sí, se iban a los museos y copiaban algunas obras, pero no son sus estilos realmente. O sea, nadie puede decir que Rivera haya tenido un periodo impresionista por más que haya algunos bocetos o cuadritos que se guardan. Entonces, la respuesta corta es no, no hay un impresionismo, no hay una escuela impresionista mexicana. Ahora, todas las corrientes artísticas, al difundirse, pues van generando un cierto impacto, algunas ciertas ideas de, a ver, por lo menos le voy a aprender que no tengo que hacer lo que hicieron los de mi generación anterior, yo también tengo que explorar. Exactamente, muy bien contestado. Tal cual, no había, pero por supuesto es una referencia para los que vienen después, como cualquier otro movimiento, ¿no? Que se hace eco, aunque de una forma mayor o menor, en lo que sigue, ¿no? ¿Cómo ves, Lupita? Sí, yo creo que sí, pero yo hablando, cuando escuché a Guillermo, se me vino a la mente la generación de la ruptura, que si bien es posterior, digamos, aquí en México, es ir contra el academicismo, ¿no? Entonces, digamos, aunque son varios años después, bastantes años después, pero es ir contra la academia, ¿no? Entonces es algo que finalmente yo creo que es donde repercutió más que en la técnica de impresionista y esto, sí vamos por nuestro camino, ¿no? Y también integrar a las mujeres. Creo que eso también fue algo que ayudó mucho. El impresionismo, yo creo que sí empoderó a la población femenina, a las artistas femeninas. Cierto, muchas gracias, Lupita. Es verdad eso que dices. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. Abre, por favor, tu micrófono para que te podamos escuchar. Buenos días, muchas gracias por una presentación tan interesante. Tengo una pregunta técnica. ¿Es posible ver esta presentación otra vez? ¿Está grabada? Y si es así, ¿dónde la puedo conseguir? Claro que sí, es posible. No sé si has estado en algún otro historiando antes, pero tenemos un grupo. Sí. Te voy a añadir y ahí les compartimos las presentaciones de cada uno de nosotros tres y el enlace para que veas el video una vez que lo hayamos subido a YouTube. Ahora reviso que estés en el grupo. Muchas gracias. A ti, bienvenida. Laura Pérez. Hola. Hola. Yo lo que quería saber es en dónde hay o en qué museo hay más obra de Bert Morisot. O en dónde está, en qué lugar, en qué ciudad es donde más obra de Bert Morisot se puede ver. Mira, como hizo tantos cuadros, hay obra suya en exposiciones itinerantes, por supuesto en París y no solamente en el Museo d'Orsay, también en otras galerías
y también es una pintora que ha sido comprada a precios muy elevados por coleccionistas privados. Entonces, no tienes, o sea, cada sitio al que puedas acceder con alguna exposición de mujeres, puedes llamarlo así, ¿no? De mujeres pintoras o impresionista, de impresión expresionista, seguramente habrá algo de ella, porque fue súper fructífera, ¿no? O sea, hay 262 cuadros. Ahora, un solo museo o un solo lugar, no lo hay, porque no hay una cuestión dedicada a ella. Hubo, sí, en un momento una exposición que duró bastantes años en Francia sobre ella, su hermana y una más, pero ya terminó. Voy a averiguar por si acaso hay algo que puedas ver en línea quizás, ¿no? Porque todo eso ya se digitaliza y te aviso. Les aviso en el grupo. Sí, sí, porque me llama la atención porque hace poco el museo de aquí de Cleveland es el segundo, digamos, más importante después del Met en cuanto a exposiciones itinerantes y tal. Son museos hermanos y se prestan muchas exposiciones y tal. Y trajeron hace como 2 años una de impresionistas, pero no venían de Morisot, venían algunas obras, pero de Cassatt nada más. Es que, claro, y seguramente de todos los hombres que hoy mencionamos, ¿no? Porque ya nos conocemos, ya tienes el llaverito, la taza, el todo Claro, claro. de ellos. Y sin Sí, embargo, por eso yo quise tratar el tema de las mujeres, porque francamente fueron, digamos, quienes abrieron la brecha para ello, para respetarse, exponer, tener el mismo valor como artistas que los hombres, e incluso demostrar que muchas veces lo que pintaban ellos no era una representación real de lo que sentían las modelos al ser pintadas, ¿no? Pero sí, posiblemente no fue allá ningún cuadro de Morrison, y qué triste, porque sí. dieron prioridad a los nombres que suenan siempre cuando pensamos en impresionismo. Dan más prioridad a eso, por eso preguntaba si había como que igual, no un museo en sí para ella, pero uno que tuviera como más colección de ella o tal, pero me imagino que sí, están regados por todos lados como otros. Sí, así es. Pero de Muchas, todas formas voy a ver si hay algún catálogo electrónico y se los paso. muchas gracias. Todo padrísimo. Gracias. Hola, Betty. ¿Qué te pareció tu tocaya? Hola, Esperanza. Me gustó muchísimo la presentación. Gracias por esto, a los que nos gusta tanto la pintura. Y quería decirle a quien preguntó sobre impresionistas mexicanos, sí hay uno muy famoso, Joaquín Clausel, y la obra está en el Museo Nacional de Arte. Digamos que es lo que más se asemeja a un impresionismo mexicano. Quizá podría considerarse así ya, pero muy en reminiscencia a José María Velasco por los paisajes, pero no es como tal un impresionista. Pero si van al Museo Nacional de Arte pueden encontrar lo que se podría considerar como impresionismo, pero Clausel es el más, digamos, el más próximo a considerarse impresionista mexicano. Eso por una parte, y por otra, ahora que se ha puesto tan de moda la pintura, sí, para los fanáticos de la pintura que se pueden meter a sitios como Instagram, TikTok, etcétera, está muy de moda salir a pintar a la calle con los urban sketchers o los que hacen sketch urbano. Realmente los padres de todo esto y del verdadero plein air que es pintar al aire libre son los impresionistas. Y de verdad que ahorita pues mucha gente como que desconoce eso, creen que descubrieron el agua tibia, pero si ustedes ven realmente, si se ponen a pensar en lo que acabamos de ver ahora lo que nos presentó Guillermo, por ejemplo, ¿no? De Claude Monet, la diferencia de cómo se ve la catedral de Rouen en la tarde, en la mañana, en la noche, en el invierno, en el verano, etcétera. Ustedes si van a pintar al aire libre, que es una experiencia maravillosa, todos los pleneristas se dan cuenta de eso porque conforme tienen que pintar rápido porque va cambiando la luz y te va cambiando totalmente lo que estás viendo.
los colores de la luz, la temperatura de la luz y todo, y de repente terminas pintando algo totalmente diferente de lo que tenías planeado pintar, precisamente por los movimientos del sol, el cambio de la luz, y se acerca una nube. Es toda es todo un trabajo, es toda una experiencia y es todo una dedicación pintar al aire libre, y realmente lo que hicieron los impresionistas pues queda para la historia porque ellos llegaron a dominar eso. Bueno, yo lo único que diría en cuanto a Velasco, a mí no me parece impresionista, no lo es, porque lo único que tiene, digamos, parecido es que pinta al aire libre, ¿no? Pero la técnica, los brochazos y ¿no? Digamos, esa finición que le dicen los franceses, pues no tiene mucho No, que ver. Del no, otro, no, no. ahí no lo sé, pero seguro Guillermo que hizo una seña cuando estabas hablando, podrá dar el contrapunto, a ver qué opinas. Sí, no, definitivamente sí, no. O sea, me refiero que es como una reminiscencia precisamente por los Claro, paisajes, eso ¿no? sí. Pero sí es más, Clausel es más todavía pegado a los impresionistas que José María Velasco. Pero A es ver, lo que hay. Aquí en México, desgraciadamente, los movimientos artísticos y de todo en general, hasta todavía el siglo pasado, llegaban años tardíos. Ahora los medios nos permiten acercarnos con más rapidez. Pero en esa época, a lo mejor un movimiento pictórico podía llegar hasta 10, 12 años después de cuando habían salido en sus lugares originales. Guillermo, no, ibas muy rápido. Sí, sí, efectivamente es una muy buena aportación, Betty. Si alguien se acercó un poquito más a los colores y a la estética, fue Clausel, sin ser impresionista. Pero luego Tavi preguntaba también del doctor Attel. A ver, pintar naturaleza no es ser impresionista. Si se trata de una cosa técnica. José María Velasco se parece más a Camille Corot, toda proporción guardada y todo, porque son líneas más claras, más definidas. El impresionismo consiste en tomar esa impresión inmediata, pintarla lo más rápido posible, en ser lo más fiel posible y darle, esto es el punto central, el impresionismo le da predominio al color sobre el dibujo. El color priva sobre, por eso son manchitas de color. Pero pintar manchitas de color tampoco es ser impresionista, es como todo el conjunto de características de la técnica, digamos. El doctor Attel pintaba unas loqueras basadas en la naturaleza, inspiradas en ver y en la observación muy de cerca, pero es más un pintor hasta más expresionista, aunque estoy diciendo una barbaridad, pero si acaso más que impresionista. Así es. Paola Araiza, ¿cómo estás? Un gusto regresar y escucharlos, de verdad. Y bueno, nada más quería, ante lo que están diciendo Beatriz, es Clausel sí buscó seguir la técnica, pero es posterior. Y los invito a que si quieren conocer un poco más de él, su estudio está en el Museo de la Ciudad de México. Sigue vigente el estudio de Clausel. Hay obra de él, como dijo en el Munal, y su hija es directora y a ella le debemos la exposición que se hizo en el aniversario de los jesuitas en el Museo de Tepozotlán. Ella es la hija de Clausel, es gestora, una gran gestora, ha sido directora del Museo de la Ciudad de México, ahora del Museo de Tepozotlán, y es egresada de la Ibero. Y bueno, en cuanto a lo que está diciendo Guillermo, comentar que es muy cierto, el ser paisajista no quiere decir ser impresionista. El paisaje ha sido retomado en diferentes formas a través de la historia. El romanticismo también es un referente muy importante, pero su entrada al paisaje y mirarse en el paisaje tiene otro elemento más existencial que estético, ¿no? Entonces, bueno, creo que estudiar el paisajismo o estudiar la referencia de paisaje en el arte es también un tema muy interesante que se podría abordar. Sería todo y es un gusto volver a estar por aquí y haber tenido oportunidad el día de hoy de escuchar. Muchas gracias, Paola. Pues bueno, gracias por estar aquí. Esperamos les haya gustado. Nos encanta que tengan también estas participaciones, que se pueda generar puntos de vista distintos o también propuestas o también dudas, ¿no? De eso se tratan estas pequeñas tertulias a la distancia.
Les mandamos un beso. Guillermo, muchas gracias. Lupita, muchas gracias. Y nos vemos en el que sigue. Nos vemos. Buena Bye. semana. Bye. Bye. Gracias, bye. Gracias, bye. Mis calzoncitos por lo menos los lavo. Tú los usas Bye. y